A ver, bien. Entonces, en este video, de la clase de hoy, vamos a reforzar, habíamos indicado un poco los conceptos de estadística que vimos en la clase anterior, pero enfocados a lo que es la parte, su aplicación, digamos, en ingeniería forestal, ¿no? Entonces, la estadística hemos dicho que tiene aplicaciones en todas las ramas de conocimiento, ¿no? Entonces, acá vamos a compartir la pantalla. Vamos a compartir la pantalla y vamos a ver, no sé si se puede ver ahí. ¿Se puede ver un documento? Hola. Bien, Sí, entonces, entonces nosotros acá tenemos un documento que es del profesor Argenis Mora Garcés, de una universidad de Venezuela, de la carrera de Ciencias Forestales, donde nos está indicando, por ejemplo, eh, dónde se utiliza la estadística en las ciencias forestales o en la ingeniería forestal. Entonces, en las ciencias forestales, las estadísticas, dice, son usadas para resumir, ¿no? Para resumir, por ejemplo, las mediciones de altura de los árboles, para resumir los datos de los diámetros de los fustes, que es el tallo aprovechable para calcular el volumen maderable. También para resumir, ¿no? Esta variable del volumen de madera que posiblemente en la parte forestal sea una de las que más se utiliza, ¿no? ¿Y por qué utilizamos mucho esto, el volumen de madera? Porque al final, si nosotros queremos hacer un estudio económico, financiero económico, en relación al aprovechamiento forestal, básicamente nos vamos a basar, ¿no? en los beneficios económicos que nosotros tengamos cuando vendamos un volumen de madera, ¿no? Pero no solamente va a ser la madera, sino también podemos ver, por ejemplo, la tasa de sobrevivencia de árboles, especialmente, este es un aspecto que que se estudia mucho en plantaciones, ¿no? En plantaciones forestales. Ustedes saben que cuando nosotros realizamos el establecimiento de una plantación forestal, va a haber indudablemente algunos árboles que no sobrevivan, ¿no? Entonces, tenemos que ver ahí una tasa de sobrevivencia. ¿Cuál es la tasa de sobrevivencia? Y esa tasa de sobrevivencia que es el número de árboles en vivos, ¿no? Entonces va a variar, ¿no? De un lugar a otro lugar, de una parcela a otra parcela. También tenemos, por ejemplo, la estadística sirve también para estudiar, ¿no? Aquellos árboles que son infestados por patógenos microscópicos, ¿no? Entonces ahí podemos ver cuántos son esos patógenos microscópicos por árbol. Entonces ahí estamos también aplicando la estadística, ¿no? Entonces la estadística nos sirve para resumir, ¿no? Para resumir y generar información, ¿no? Resumir los datos y generar información. Por ejemplo, si hablamos del volumen de madera, lo que vamos a necesitar saber es cuáles son las especies que tienen los mayores volúmenes de madera, cuáles son las especies que tienen los menores volúmenes de madera. Y lo mismo en la tasa de sobrevivencia de árboles, cuáles son las especies que sobreviven mucho más en comparación a otras especies, ¿no? Entonces, y lo mismo en el caso de los árboles infestados, nosotros podemos discriminar por especie, porque también la especie es un aspecto sumamente importante, ¿no? En el caso de los aserraderos, lo mismo, si nosotros queremos hacer una administración de estos centros de transformación primaria, secundaria, en el caso de los aserraderos, tenemos que generar cuadros o tablas gráficas, ¿no? Para indicar, por ejemplo, la calidad de los productos generados en estas industrias, ¿no? Tales como, por ejemplo, la distribución de tableros por clases o categorías, ¿no? Entonces vamos a tener clase 1, clase 2, clase 3. Lo mismo podemos tener, podemos generar, ¿no? Una tabla, ¿no? O gráficos o cuadros, ¿no? En relación también
a la distribución de tableros por clases, a la dureza de los tableros, ¿no? A la dureza podemos ver cuáles son los que tienen mayor o menor dureza y otras características que están relacionadas fundamentalmente con la calidad, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, si estamos hablando de calidad, también tenemos que ver la parte de control de calidad. Y en ahí vamos a tener, por ejemplo, en la industria maderera, siempre en el proceso de producción va a haber un número de unidades con defectos, ¿no? Entonces tenemos que hacer un estudio estadístico también de ese número de unidades, ¿no? De unidades de producción que tienen defectos, ¿no? Bien, entonces ese es un aspecto importante ahí, ¿no? Entonces, bueno, aquí también hemos hablado de dos aspectos importantes, ¿no? Que el día de ayer habíamos indicado que la estadística se divide en dos campos diferentes, uno que es la estadística descriptiva y el otro que es la estadística inferencial. Por ejemplo, si nosotros tenemos una lista enorme de 5.000 mediciones de la altura, hemos medido 5.000 árboles, la altura de 5.000 árboles que se encuentran en una unidad de manejo forestal, ¿no? Por lo común, dice, es imposible tratar de extraer conclusiones a partir de la lectura de esta enorme lista, ¿no? Entonces, si usamos estadísticas descriptivas, podríamos describir esta información con cuadros, con números o valores, resumen, y con gráficas, ¿no? De estas 5.000 mediciones de la altura. Podemos saber cuál es la distribución de las alturas, de la variable altura, cómo se distribuyen, cuáles son las clases de altura. Podríamos calcular también cuál es la altura promedio, podríamos calcular cuál es la altura mínima, la altura máxima, cuál es la variación de esta altura, ¿no? Entonces, para eso tenemos que tener una medida de dispersión o de variabilidad. Entonces, de esta manera, una persona puede fácilmente caracterizar, resumir y comunicar los atributos de la unidad de manejo, no solamente en relación a la altura, también en relación al diámetro, en relación al área basal, en relación, digamos, a otras variables también numéricas, ¿no? Entonces, lo que tratamos de hacer entonces es resumir y graficar la información, ¿no? Resumir, que es una destreza que debe tener un ingeniero forestal. Tiene que tener la capacidad de resumir esos datos, ¿no? Y posteriormente generar tablas, gráficos, ¿no? Para dar la información, ¿no? Entonces, ahí seguramente, si hablamos de volumen de madera, a través de una gráfica podemos saber cuáles son los volúmenes que más predominan, los volúmenes por árbol, en metros cúbicos por árbol, o en metros cúbicos por hectárea, si estamos hablando de parcelas. Entonces podemos ver una distribución del área basal, una distribución del volumen. Entonces ahí, como dicen ahí en el texto, esa es una destreza que debe tener un ingeniero forestal. O ahora, hablando ya en los nuevos, en este enfoque de competencias que tenemos en la universidad, esta debería ser, al finalizar la materia de estadística, una competencia, ¿no? Deberían tener la capacidad de poder resumir, ¿no? Los atributos de estas variables y graficar, hacer tablas, ¿no? De manera que se muestre la información. Habíamos dicho también el día de ayer que tenemos dos grandes ramas, la estadística descriptiva, la estadística inferencial. La estadística descriptiva trata de recolectar los datos. Eso significa que en el caso de los forestales, esa recolección la vamos a realizar, ¿no? en un ecosistema forestal, ¿no? Una vez que nosotros hayamos obtenido no solamente información desde el punto de vista maderable, podemos también recolectar datos en relación, por ejemplo, a plantas medicinales, ¿no? En relación también podemos obtener información en relación al suelo, ¿no? Al suelo que tiene ese ecosistema forestal. Entonces, vamos a recolectar datos. Estos datos pueden ser cuantitativos o pueden ser cualitativos, ¿no? Posteriormente los tenemos que organizar, ¿no? Y esa organización la efectuamos fundamentalmente para no tener
para no tener algunos errores en la base de datos. Entonces, también en esta parte de la estadística descriptiva vamos a hacer una depuración de la base de datos. Y posteriormente vamos a hacer la presentación de la información, presentar gráficos, presentar tablas y también calcular algunas medidas que describan dicha información, ¿no? Podemos calcular la media aritmética, la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación, de manera que vamos a describir el comportamiento de cada una de esas variables. En cambio, la estadística inferencial o inferencia estadística utiliza la información contenida en la muestra, que debe ser representativa, para extraer conclusiones, ¿no?, sobre una o más características de toda la población. Pero para extraer estas conclusiones tenemos que cuantificar cuál es el grado de incertidumbre, la duda que siempre va a tener todo proceso de inferencia estadística, ¿no? Entonces, esta generalización, ¿no?, ya hemos indicado también que está basado en el proceso de razonamiento inductivo que va de lo particular a lo general. Entonces hay una generalización sobre toda la población y esto significa estimación de parámetros, estimar, por ejemplo, el volumen promedio de toda esa población de árboles, la varianza o desviación estándar de todos los árboles de un área forestal, ¿no? Pero también podemos probar hipótesis, ¿no? Probar hipótesis, determinar relaciones que puedan existir, por ejemplo, relación entre el diámetro y volumen, relación entre el diámetro y la biomasa aérea de los árboles, y también predecir valores futuros, ¿no? Entonces, eso de predecir valores futuros, por ejemplo, está muy relacionado con lo que son las predicciones del clima, ¿no? Entonces, nosotros podemos generalizar para predecir, por ejemplo, la temperatura, la precipitación fluvial, etcétera, ¿no? Entonces, esta generalización entonces va a implicar todos estos métodos, la aplicación de estos métodos estadísticos. En el caso de estimación, pruebas de hipótesis, regresiones, en el caso de determinar relaciones, y predicciones, ¿no? Modelar, ¿no?, para encontrar los valores futuros. Entonces, habíamos dicho también, y nuevamente vamos a recalcar, que una población tiene que estar bien definida, ¿no?, espacialmente y temporalmente. ¿Eso qué significa? Tiene que haber un espacio para los elementos de una población y tiene que estar definida para un tiempo. Entonces, una población es la colección completa de individuos, elementos o ítems que poseen ciertas características comunes sobre la cual la información está siendo requerida. En el caso de forestal, la población puede ser la población de árboles, pero como estamos hablando de ecosistemas forestales, puede ser también la población de la fauna silvestre, ¿no? Tenemos la fauna silvestre, también puede ser esa población. Entonces, las características de una población se denominan parámetros. Entonces, yo voy a tener, por ejemplo, un volumen medio verdadero de toda la población si yo midiera todos los árboles de esa área, y estos se denominan parámetros, ¿no? Entonces, las características de una población se denominan parámetros y se denotan con las letras griegas, ¿no? Con las letras griegas. Entonces, por ejemplo, en el caso de la media poblacional, se denota con la letra griega mu. En cambio, la desviación estándar, ¿no?, se denota con la letra griega sigma, ¿no? Entonces, esa es una forma de notación matemática. En cambio, una muestra es una porción o un subconjunto de la población, esto hablando en términos de probabilidades, ¿no?, de conjuntos. Entonces, las características de una muestra se llaman estadísticos, ¿no? Y se le escriben con letras romanas, no se escribe con letras griegas, sino podemos tener X, Y, Z, etc., ¿no? Entonces, de esta manera es deseable registrar la información deseada a partir de la muestra, pero tratar de generalizar sobre la población a partir de una porción de ella. Y esto tiene cierto grado de riesgo en equivocarnos, por eso es que tenemos que demostrar, cuando generalizamos,
¿Cuál es nuestra confiabilidad? Y habíamos dicho que en el caso de los recursos naturales, se ha establecido que para que pueda ser aceptada una conclusión, esta puede tener mínimo, debe tener mínimo una confiabilidad del 95%, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de otras áreas de conocimiento como la medicina, ¿no? Donde se puede hacer pruebas con medicamentos, etcétera, con tratamientos para enfermedades. Ahí, cuando se generaliza, entonces la confiabilidad tiene que ser mucho mayor al 95%. Normalmente es 99.9999%. Entonces, tenemos que tener pocas posibilidades de equivocarnos con nuestras conclusiones, porque en el caso de la medicina estamos hablando de seres vivos, ¿no? Entonces, y por lo tanto, tiene que haber mayor confiabilidad. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que un medicamento sí controla a una enfermedad, ¿no? Esa puede ser una conclusión de acuerdo a los experimentos que se hayan realizado, pero lo que también tiene que estar, hemos dicho ahí, intrínsecamente ligado, tiene que ser cuál es la incertidumbre, ¿no? ¿Cuál es la posibilidad de que nos equivoquemos? ¿Eso qué significa? Que al final la conclusión sea que ese medicamento es efectivo para tratar una determinada enfermedad y que en realidad no lo sea, que no tenga esa efectividad. ¿Cuál será la probabilidad de esa equivocación, ¿no? Entonces, eso es importante ahí, ¿no? Entonces, vamos a tener siempre lo que es población y lo que es muestra, pero nosotros vamos a generalizar a partir de la muestra a toda la población, la información, ¿no? Eh, a través de los estadísticos, entonces de los estadísticos de la muestra vamos a estimar los parámetros de la población, ¿no? Bien, entonces nosotros podemos tener, por ejemplo, solamente para hacer un ejemplo sencillo, ¿no? Aplicado a forestal. Nosotros podemos tener datos de 50 árboles. Para nosotros tenemos un conjunto de elementos que son 50 árboles. Imaginémonos 50 árboles en un área de la Chiquitanía, por ejemplo. Entonces, acá estos 50 árboles, ¿no? Van a ser los elementos, ¿no? Los ítems, los individuos sobre los cuales nosotros vamos a registrar, ¿no? A través de mediciones, a través de observaciones, a través de conteos, vamos a generar una serie de variables, ¿no? Entonces, una variable es una característica de un elemento, ¿no? Entonces, un elemento de la muestra o de la población, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser el árbol, ¿no? El número del árbol. Otra característica puede ser la parcela en la cual se encuentra ese árbol, ¿no? El predio, ¿no? Etcétera. Entonces, podemos colocar también ahí el número de identificación de cada árbol, la fecha en que estamos midiendo, la especie del árbol, ¿no? La clase de copa de ese árbol, el número de árboles vecinos que están creciendo dentro de un radio de 5 metros alrededor de cada uno de esos árboles, el diámetro a la altura del pecho en centímetros, la altura total en metros. Entonces, fíjense, estamos yendo hacia cada uno de estos 50 árboles y en cada uno de ellos tenemos que registrar esta información, ¿no? ¿Cuál es el número del árbol? ¿Cuál es la fecha que estamos midiendo ese árbol? ¿Cuál es la especie? ¿Cuál es la clase de copa que presenta el árbol? ¿Cuál es el número de árboles vecinos, su diámetro y su altura total? Entonces, ahí tenemos entonces variables, ¿no? Numéricas y también variables no numéricas, ¿no? Eso significa variables cuantitativas que se expresan con números y variables cualitativas. Por ejemplo, si decimos número de identificación de cada árbol, eso es una variable cuantitativa. Si decimos fecha de medición, igual, es cuantitativo. Si decimos especie, eso ya no es cuantitativo, eso es cualitativo. Si decimos clase de copa, entonces también eso es cualitativo. Si decimos número de árboles vecinos, eso sí va a ser cuantitativo. Lo mismo que el diámetro es cuantitativo y también la altura total. Pero hemos visto que tenemos
en este registro, en estas 7 variables que hemos registrado en los 50 árboles, tenemos variables cualitativas y también tenemos variables cuantitativas, ¿no? Entonces, una variable toma diferentes valores de un individuo a otro, ¿no? Entonces, yo puedo tener un diámetro que he medido, ¿no? De una especie, voy donde el siguiente árbol y entonces va a ser un diámetro diferente, ¿no? De ahí la base de este término de variable, ¿no? Justamente porque la base es la variabilidad, ¿no? La variabilidad que se tiene en las mediciones, en los conteos, en las observaciones. Entonces, una variable cuyos valores son determinados por medio de un experimento aleatorio, ¿no? Se denomina variable aleatoria, ¿no? Un conjunto de mediciones, como las 7 variables que hemos registrado anteriormente, registradas para un elemento, ítem o individuo, se denomina observación, ¿no? Observación, ¿no? Entonces, así, entonces podemos ver que tenemos observaciones, ¿no? Cada uno de los árboles es una observación y por lo tanto tenemos 50 observaciones o filas, ¿no? En cambio, las variables son las columnas, ¿no? Bien, en esta clase tenemos que ver qué tipos de variables tenemos para que nosotros podamos trabajar, podamos procesar estos datos y hacer un análisis estadístico, ¿no? Básicamente, para hacerlo sencillo, tenemos variables cualitativas o cuantitativas, ¿no? Las variables cualitativas también se denominan variables categorizadas, ¿no? Las variables cualitativas, o variables categóricas, ¿no? Entonces tiene varios términos ahí que las reconocen. Ya que estas variables categóricas presentan diferentes clases, diferentes categorías, de acuerdo a alguna característica. Y eso tiene que estar ahí bien definido, ¿no? Por ejemplo, especie y clase de copa son variables cualitativas, ¿no? Otros ejemplos, además de estos que hemos mencionado anteriormente, está el género de las especies. La familia botánica también es una variable cualitativa o categórica, ¿no? El tipo de bosque, ¿no? El nivel de ataque de un insecto, ¿no? Sobre los árboles o sobre una parcela, si ese nivel de ataque es bajo, medio o completo. El nivel educativo de las personas, que puede ser básico, medio, superior, etc. Entonces, las variables categóricas se expresan mediante categorías, ¿no? Si hablamos del tipo de bosque, entonces ahí vamos a tener una clasificación del bosque en un determinado área, ¿no? El nivel de ataque de un insecto también, ¿no? Entonces, también ahí está, por ejemplo, la profundidad del suelo, pero categorizado. Podemos tener categorías de profundidad del suelo. En cambio, las variables cuantitativas que se expresan a través de valores numéricos son aquellas medidas que realizamos sobre los árboles, sobre cada uno de los árboles, como medir el diámetro del fuste, medir la altura total del árbol, medir el peso de las hojas, medir la temperatura del suelo, tener información acerca del ingreso familiar, etc. Entonces, tenemos todas esas, se expresan a través de números y por lo tanto son variables cuantitativas, ¿no? Entonces, vamos a tener también, por un lado, dentro de las variables cuantitativas, hay aquellas que vamos a medir, como son las que hemos dicho, el diámetro tenemos que medir, el peso, la temperatura del suelo, el ingreso. Son variables que tenemos que medir y por lo tanto estas se denominan variables continuas, ¿no? Las que se miden. En cambio tenemos otros valores que son producto más bien de los conteos, del verbo contar, como número de árboles con fustes bifurcados, número de árboles vecinos, número de tableros defectuosos en una industria maderera, ¿no? Entonces todos estos otros son productos de conteos y por lo tanto son variables también cuantitativas, pero que se denominan variables discretas, ¿no? Entonces vamos a tener ahí esas variables, ¿no?
esas variables, vamos a tener entonces las variables eh, continuas y por otro lado las variables discretas, ¿no? Entonces, en resumen, las variables cuantitativas se van a clasificar en variables discretas, las que se producen a través de valores enteros y son producto del conteo que realizamos, y las variables cuantitativas continuas, que son aquellas que pueden tomar cualquier valor posible sobre un intervalo específico, ¿no? Y que son generalmente medidos con algún instrumento que tiene unidades de medición, pero que también son expresados a través de números reales. Eso significa con decimales. Con decimales. Bien, entonces hemos visto un poco esa parte que sería la aplicación, digamos, de la estadística en, en las ciencias forestales, ¿no? Por otro lado, aquí tenemos otro texto, ¿no? Otro texto también, en relación, por ejemplo, a estas variables. Aquí podemos ver, por ejemplo, ¿no? Algunos ejemplos. Y hemos dicho que, fíjense, acá tenemos dos tipos, lo mismo que hemos hablado, las cualitativas, ¿no? Y las cuantitativas, ¿no? Que es unos que se expresan con números y otros con categorías, ¿no? Y por lo tanto, aquí vamos a tener, por ejemplo, algunas variables. Por ejemplo, dice, identifique cada una de las siguientes variables como cualitativa o cuantitativa. Y si fuera cuantitativa, determinar si es discreta o continua. Por ejemplo, si vemos el estado civil de las personas. El estado civil de las personas es una variable cualitativa, ¿no? Es una variable cualitativa que no se puede ordenar y por lo tanto se denomina variable cualitativa nominal, ¿no? En cambio, los ingresos mensuales familiares, esa es una variable cuantitativa, pero además tiene decimales, puede tener decimales, y por lo tanto, entonces es una variable cuantitativa, ¿no? El número del documento de identificación es igual cuantitativo, el peso de las personas también es cuantitativo, y eso tenemos que medir con un instrumento, es una variable cuantitativa continua. El número de páginas de un libro también es cuantitativa, pero en este caso, como hacemos el conteo de páginas, es una variable cuantitativa discreta. La profesión u ocupación es una variable cualitativa, que tampoco se puede ordenar y por lo tanto es una variable cualitativa nominal. La estatura de una persona la tenemos que medir, por lo tanto es una variable cuantitativa continua. La simpatía por un movimiento político también es una variable cualitativa. La temperatura ambiente, la temperatura media, promedio, es una variable cuantitativa que además necesitamos medir y por lo tanto es una variable cuantitativa continua. El precio del transporte público también es una variable cuantitativa, ¿no? Y aquí tenemos muchos otros más. El número de personas del grupo familiar, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas componen un grupo familiar? Eso es un conteo y por lo tanto eso es una variable cuantitativa discreta. El número de calzado también es cuantitativo. La mascota o animal preferido, eso es una variable cualitativa, ¿no? Yo puedo tener un animal de preferencia para tenerlo como mascota, el cual va a variar de una persona a otra persona, no van a ser las mismas. Entonces, ahí tenemos cómo podemos identificar entonces las variables, si son cualitativas o si son cuantitativas, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener eso. Bien, entonces también acá habíamos mencionado que tenemos de las variables, ¿no? Y un poco vamos a reafirmar lo que hemos indicado hace rato en la clasificación, ¿no? En el texto que teníamos en relación a la aplicación a las ciencias forestales. Entonces, las variables son las observaciones, las mediciones o los conteos que nosotros realizamos como investigadores sobre los elementos de una población, ¿no? Ya hemos dicho que los elementos de la población normalmente van a ser para nosotros los árboles, pero no son los únicos, ¿no? Pero es uno de los más importantes. Entonces, estas variables, estas observaciones, mediciones, conteos que nosotros
efectuamos sobre los elementos de una población, somos la materia prima con la cual se tiene que trabajar en estadística, ¿no? Para que dichas observaciones puedan ser tratadas estadísticamente, deben ser expresadas o reexpresadas en términos numéricos, ¿no? Entonces, eso también es importante desde el punto de vista de la estadística como ciencia. Los datos numéricos son mucho más relevantes que los datos cualitativos, ¿no? O categóricos. Aunque sea obvio, dice, se destaca que la característica de interés a observar o medir en cada elemento de la población debe ser la misma, en tanto que se espera que no asuma el mismo valor en cada uno de los elementos que la conforman. Eso es indudablemente también una característica de la variabilidad, ¿no? Estas características siempre van a variar, aunque nosotros tengamos elementos que tengan la misma información genética y estén influenciados de la misma manera por el ambiente. Entonces, que tengan el mismo genotipo y también las mismas condiciones de fenotipo, ¿no? Igual vamos a tener siempre una variabilidad, ¿no? Una variabilidad. Entonces, vemos entonces que las variables, ¿no? Son características que van cambiando, son aquellas características que van cambiando en su estado o expresión entre los elementos de la población. Y a esto se denominan variables. Por ejemplo, el color de la piel de las personas. Eso va a ir variando, ¿no ven? Entre las personas. Algunos pueden tener una piel más clara, más oscura. Ahí tenemos diferentes categorías del color de la piel. Pero también podemos hacer lo mismo con el color del pelo, color de los ojos, etc., ¿no? Entonces, una variable, en resumen, es una característica, es una propiedad o es un atributo con respecto a la cual los elementos de una población difieren de alguna forma, ¿no? Siempre van a diferir en cuanto al diámetro, en cuanto a la altura, color de corteza, color de hojas, etc. Desde el punto de vista de la notación matemática, ¿no? Está establecido que el nombre de las variables va a estar definido por las letras mayúsculas. En cambio, cada una de las observaciones particulares de esta variable va a ser denotado con letras minúsculas, ¿no? Y a lo cual nosotros llamamos los datos. Podemos tener entonces n datos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos que X es la variable número de semillas germinadas en un conjunto de bandejas de germinación, y por lo tanto sería esta una variable aleatoria cuantitativa, cuando estamos hablando de conteo, porque estamos teniendo número de semillas, entonces es una variable discreta, es una variable cuantitativa discreta, ¿no? Dice, si X denota el número de semillas germinadas en un conjunto de bandejas de germinación, vamos a pensar, por ejemplo, como ejemplo, que tengamos 20 bandejas de germinación y estemos haciendo estas pruebas en condiciones de laboratorio. X minúscula va a denotar el número de semillas germinadas observadas en alguna de las bandejas, ¿no? Y siendo utilizado un subíndice para hacer referencia a un valor particular. Así, por ejemplo, X minúscula sub 20 va a representar el número de semillas germinadas, ¿no? Y observadas en la bandeja número 20. Entonces, esta notación se suele generalizar utilizando como subíndices letras minúsculas desde la I en adelante y luego indicando el rango de posibles valores que puedan adoptar el subíndice para establecer cuántos datos se consideran. Si nosotros decimos que tenemos 100 datos, entonces n va a ser igual a 100, desde 1 a 100, ¿no? Bien, entonces ya tenemos también eso de las variables, ¿no? Pongamos también acá que estemos nosotros trabajando con la variable temperatura mínima diaria, ¿no? Entonces vamos a tener en un día, en un lapso de 24 horas, una temperatura mínima, ¿no? Y si nosotros registramos esta temperatura mínima, pero durante una década, eso significa diariamente durante 3.650 días, entonces vamos a tener 3.650 datos de la temperatura mínima, ¿no? Entonces,
vamos a tener, por ejemplo, que X minúscula sub 112 va a denotar el valor de la temperatura, ¿no?, mínima registrado en el día 112 del periodo considerado, ¿no?, que es en este caso una década. Así, si en dicho día la temperatura fue de menos 3.2 grados centígrados, entonces, digamos, vamos a denotar que X sub 112 es igual a menos 3.2. Y de esta forma se puede indicar la temperatura de cualquier día en ese periodo de una década, ¿no? Entonces, también tenemos esa notación ahí. Y los tipos de variables, entonces un poco también hemos visto eso en la otra parte, son, en el caso de las variables cuantitativas, se dividen en variables continuas, que son aquellas características cuyas observaciones pueden asumir cualquier valor dentro de un intervalo, ¿no? Cualquier valor. Si nosotros hablamos de la estatura de las personas, entonces eso tiene un valor mínimo y un valor máximo. Si nosotros seleccionamos aleatoriamente una persona, esa persona va a tener entonces un valor que esté dentro de ese intervalo, ¿no? Entonces, en estos casos, el conjunto de posibles valores es no numerable, especialmente cuando tenemos un intervalo, que puede ser un intervalo cerrado, un intervalo abierto, un intervalo semiabierto o un intervalo semicerrado, que es la manera en la que se expresa, ¿no?, se puede denotar las variables cuantitativas continuas. En otras palabras, puede existir una cantidad infinita de posibles valores para los resultados de una variable aleatoria continua que está definida en un intervalo, ¿no? Entonces, se puede describir el conjunto de posibles valores de una variable continua de diferentes maneras, justamente porque tenemos ahí una cantidad infinita de posibles valores y es imposible que nosotros podamos estar numerando todos esos valores. Por lo tanto, vamos a utilizar la siguiente convención. Podemos utilizar un intervalo cerrado, un intervalo abierto, un intervalo semiabierto y un intervalo semicerrado. Eso va a depender fundamentalmente de la simbología también de los corchetes y de los paréntesis, ¿no? Entonces, un intervalo es cerrado si los dos extremos, ¿no?, tanto A como B, pertenecen al mismo intervalo, lo que se denotará, por lo tanto, con corchetes. Entonces, cuando nosotros tenemos un intervalo cerrado, vamos a denotar con corchetes. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos corchete A, B, denota el conjunto de todos los X, de todos los valores de X, tal que X es mayor o igual que A, pero menor o igual que B. Entonces, en este intervalo está incluyendo al valor de A y también al valor de B. Por lo tanto, este es un intervalo cerrado, ¿no? Pero también puede ser un intervalo abierto, el cual es expresado, denotado a través de los paréntesis. Y eso se da cuando los extremos no pertenecen a ese intervalo, ¿no? Y que además son denotados con un paréntesis. Por ejemplo, si tenemos paréntesis AB, denota el conjunto de todos los X, tal que X, ¿no?, esa variable aleatoria, es mayor que A, pero menor que B. Pero no incluye en este caso ni a la letra A ni a la letra B. Y en una fase intermedia entre intervalos abiertos y cerrados están los intervalos semicerrados o semiabiertos, y es cuando si uno de sus extremos no pertenece al mismo intervalo y el otro extremo sí pertenece, ¿no? Entonces vamos a tener ahí expresión de paréntesis y también de corchete. Por ejemplo, el primero que está ahí dice paréntesis A, B. Y luego viene un corchete, denota el conjunto de todos los X, tal que X es mayor que A, pero menor o igual que B. Entonces, ahí no está incluido el A, pero sí está incluido el B en ese intervalo. O puede ser al revés, ¿no?, que primeramente esté el corchete A, B y paréntesis. Entonces, eso significa que ese es el conjunto de todas las X, tal que X es mayor o igual que A, pero menor que B. Entonces, incluye el valor de A, pero no incluye el valor de B. Entonces, tenemos entonces ahí los intervalos, ¿no? Los intervalos. También tenemos, entonces,
Las variables discretas, las variables aleatorias discretas, también son variables cuantitativas. Ya hemos dicho que estas se caracterizan porque nosotros contamos y además expresamos esta variable en números enteros. Aquí no existen decimales, ¿no? Entonces, en contraposición, dice a las variables continuas, aquellas características que asumen un número finito o infinito numerable de valores posibles. Entonces, se denominan las variables aleatorias discretas. Entonces, si las variables discretas además surgen de conteos, y como por ejemplo podríamos tener el número de días, ¿cuál es el número de días que tiene que transcurrir? Por ejemplo, hasta la germinación de la mitad de las semillas de una bandeja de germinación, o del 50%. ¿Cuántos días van a tardar? En el caso de cultivos, podríamos decir el número de días desde la siembra hasta la cosecha, ¿no? Entonces, acá vamos a ver, por ejemplo, dice número de días hasta la germinación del 50% de las semillas de una bandeja. El número de colonias de microorganismos sobre plantas enfermas, ¿no? Entonces, ahí tenemos que hacer conteos. El número de frutos de un árbol frutal, por ejemplo. Supongámonos el árbol de la manzana. ¿Cuántos frutos de manzana tenemos como producción por cada uno de estos árboles? Y lo mismo en el caso del cultivo de maíz. ¿Cuántos son el número de mazorcas en cada una de las plantas de maíz? ¿No? Entonces, especialmente eso se utiliza en el mejoramiento genético, el número de mazorcas, el peso de las mazorcas, etcétera. Bien, por otro lado, tenemos también las variables cualitativas, que también se denominan variables categorizadas, y en contraposición a las variables cuantitativas, ¿no? Estas variables, las variables categorizadas, ¿no? Son las variables cualitativas, ¿no? Y que además son aquellas cuya escala de medida es un conjunto de categorías. Categorías, por ejemplo, de color, de calidad, etc. Y entre ellos podemos distinguir a las variables categorizadas nominales, que son aquellas variables cualitativas que no se pueden ordenar. Entonces no podemos decir quién es primero, quién es segundo, no hay una jerarquización, ¿no? Por ejemplo, la orientación de los vientos, ¿no? Que se podría considerar que sea norte, sur, noreste, suroeste, etc. Entonces, cada una de ellas es una categoría para esta variable, que es la orientación de los vientos o la dirección de los vientos, ¿no? Y por lo tanto, acá no se pueden ordenar, no podemos tener una de estas categorías como primero, luego la segunda, luego la tercera, la cuarta, entonces no existe eso. Todo lo que sea color, todas las observaciones en las cuales nosotros tengamos como variable el color, ¿no? También va a estar dentro de las variables cualitativas nominales. Ningún color puede ser sujeto de un ordenamiento, ¿no? De una jerarquización. Entonces podemos tener acá el color de la piel, por ejemplo, de las personas, el color del tegumento de las semillas, el color de la corteza, el color de los ojos, el color de los cabellos, etc., ¿no? Y en las plantas lo mismo, ¿no? El color de las flores, de las hojas, del tallo, etc. Todo lo que es color entonces va a corresponder y va a estar dentro de las variables categorizadas o variables cualitativas nominales. En cambio, tenemos otro grupo de variables, también cualitativas, pero que sí se pueden ordenar. Por ejemplo, ¿cómo es el caso, por ejemplo, del grado de ataque de una virosis vegetal, de un virus en una planta, en un cultivo? Nosotros podemos decir que tenemos 3 grados de ataque, uno que es severo, el otro moderado, el otro leve. Entonces, estamos siendo severo en condiciones, en un extremo, estamos partiendo de un extremo que es el grado de ataque mayor, y por lo tanto corresponde a la categoría severo. Luego tenemos un moderado, un intermedio, ahí al centro. Y luego tenemos el que tiene el menor grado de ataque. Por eso estamos hablando de un grado leve. Entonces ahí estamos ordenando, hay un ordenamiento, ¿no? Entonces, hay ese tipo de ordenamiento ahí. Otro ejemplo en este caso, en las variables categorizadas ordinales que sí se pueden ordenar, es lo que habíamos indicado, por ejemplo, la
la profundidad del suelo. Esta profundidad del suelo puede ser expresada en diferentes categorías, como suelo muy superficial, luego puede estar suelo superficial, suelo moderado, suelo profundo, suelo muy profundo. Entonces, esa es una variable cualitativa categorizada, pero ordinal, porque hay un orden, ¿no? Desde el suelo más superficial, extendiendo gradualmente hasta el suelo más profundo. Entonces, esas son las variables categorizadas ordinales. Bien, entonces ahí tendríamos, vamos a dejar de presentar. Y entonces, para que culminemos esta parte, quisiera saber si tienen alguna duda, alguna consulta en relación a lo que hemos visto el día de hoy. ¿Tiene alguien alguna pregunta? ¿Quiere hacer alguna consulta? Entonces pueden activar su micrófono y hacer la pregunta correspondiente. ¿Se ha entendido esta parte? ¿Estará claro cómo podemos clasificar las variables con las que nosotros trabajamos? Entonces, bueno, como tenemos el video, igual lo pueden ver varias veces y por lo tanto, esta parte del video lo vamos a cerrar acá.